Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Primeramente, mis hermanos, les invito a que hagamos una oración para que sea el Espíritu Santo que esté ahí donde quiera que nos esté viendo, en el tiempo o lugar, ya sea en su trabajo, en su casa, para que Dios sea hablando a nuestras vidas, para que Dios quite todo aquello que estorbe, para que hoy nos enfoquemos y dispongamos nuestro corazón a escuchar su palabra. Señor Jesús, Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor te damos porque por un día más de vida que tú nos prestas, porque nos permitiste ver la luz del día, porque nos permites respirar, por tus misericordias Señor Jesús, porque nos guardaste esta semana y hoy nos permites una vez más estar delante de ti, alabando y glorificando tu santo nombre, Señor Jesús. Yo te pido que seas con la vida de mis hermanos que están viendo esta transmisión, que seas tú con ellos hablando a sus vidas, Señor. Espíritu Santo, toca su corazón, que esta palabra penetre hasta partir del alma y el espíritu, Señor Jesús, las coyunturas, los tuétanos, que disciernen los pensamientos, las intenciones del corazón, Señor Jesús. Estamos en tus manos y esta transmisión en tu nombre, Señor Jesús. Empezamos. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Les invito a que abramos las Sagradas Escrituras en el Salmos capítulo número 56. Tenga su Biblia a la mano, mis hermanos, porque la vamos a estar ocupando. Es muy importante que usted, mi hermano, tenga su Biblia a la mano. Salmos capítulo número 56. Como título lleva oración de confianza. La palabra de Dios, léalo conmigo, mis hermanos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. El día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos los pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriban su furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están en ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te atribuiré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte, mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén, gloria a Dios. Mis hermanos, les invito a que oramos los himnarios de aniversario en el himno número 16 para entonarlo. Esta alabanza dice: en ti confiaré. Gloria a Dios. Aleluya. Solo en Dios tú debes confiar, solo en Él debes esperar, como muchos que esperaron su promesa, porque sé que en mi Señor siempre fiel, porque sé que en mi Señor
porque sé que en mi Dios seguro estarás. Solo en Él tú debes confiar. Y si aún tú dudas de Él, de su amor y de su poder, no te olvides que a la muerte Él venció. Si sé que es verdad y su amor no tiene igual, aunque sé en Dios será más grande mi bendición. Solo debes confiar y Él te ayudará. Su promesa es fiel y no te dejará, porque sé que en mi Dios seguro estarás. Solo en Él tú debes confiar. Solo en ti confiaré, porque tú eres mi Dios. Ya no he de temer, mi confianza está en ti. Fortaleza serás cuando débil esté. Esperanza bendita, solo en ti confiaré. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Como lo que leímos, mis hermanos, que aunque temamos, debemos confiar en nuestro Dios, porque Él siempre va a estar ahí para nosotros. Mis hermanos, les invito a que me ayuden a entonar por último la alabanza 62 de los himnarios de aniversario, Eres la luz de mis ojos. Y si ustedes, mis hermanos, tienen alguna necesidad, algún agradecimiento, puede exponerlo durante la palabra y posterior a ella vamos a orar. Gloria a Dios. Eres la luz de mis ojos, que alumbras mi camino. Fortaleza y paz para mi alma. Es Jesús, mi gran amigo, que siempre está conmigo, tendiéndome su mano, dispuesto para amar. Y si un día me falta, no sé qué haría, probablemente me perdería en este mundo de maldad. Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría, probablemente me perdería en este mundo de maldad. Eres tú como el viento
cuando acaricias mi ser, como ríos de agua viva que calmas tú mi ser. Eres mi única esperanza, también para este mundo, y yo creo en tu promesa, vida eterna me dará. El Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Vamos a disponer nuestras vidas, nuestro corazón, a escuchar la palabra de Dios, a lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Él sabe nuestra necesidad. En todo el devocional, como dice este canto, decimos ¿qué haríamos si nos faltara el amor de Dios? Mas Él hoy quiere hablar a nuestras vidas y decir que Él está con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Vamos a elevar una oración antes de leer la palabra del Señor. Bendito Dios y Padre, cuántas gracias te damos, Señor eterno, porque podemos contar con ese amor verdadero, que si no lo tuviéramos, Señor, ¿qué sería de nosotros? ¿A dónde estaría nuestra vida, Señor? Cuántas gracias te damos porque nos has visto con amor eterno y nos has dado vida y vida en abundancia. En esta hora, Señor, nos ponemos delante de tu divina presencia, disponiendo nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, no a palabras humanas, Señor eterno, sino a la palabra que tú tienes para cada uno de tu pueblo, Señor, porque tú nos hablas personalmente, Señor, y sabes de qué tenemos necesidad. Te ruego tu Espíritu Santo sea el que obre en nuestras vidas, el que obre en aquel hermano, en aquella persona que nos escuche o nos vaya a escuchar, Señor, que no sean nunca palabras humanas y que veamos en tu palabra el propósito que tú tienes para nosotros. Recibe, Señor, tú la gloria y la alabanza desde ahora y por todos los siglos, y tu Espíritu Santo sea el que convenza a nuestras vidas. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos toda la honra, toda la gloria y la alabanza, desde ahora y por todos los siglos. Amén. Les voy a pedir que abran sus sagradas escrituras. Vamos a irnos al libro de Génesis, capítulo 39. Le vamos a dar lectura al versículo 2. El tema que vamos a ver el día de hoy, o el título de la predicación, nos dice: y Jehová estaba con él. Vamos a leer Génesis capítulo 39, versículo 2, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Jehová
estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Pueden tomar sus lugares, hermanos. En la Biblia vemos varios ejemplos de lo que Dios ha dispuesto en la vida de varias personas para testimonio de los tiempos, porque a fin de cuentas se va confirmando y vemos que lo que vivieron en ese tiempo se sigue viviendo hoy en nuestros días. Quizá tenemos muy presente la vida de Job, pero el día de hoy vamos a ver por medio de la vida de José y vamos a confirmar cómo es en realidad la vida de una persona. En el caso ya vamos a hablar de José, vamos a ver que van a ver que a lo mejor los hermanos no les van a poner tantos textos en transmisión, pero esto está enfocado desde el capítulo 35 de los Génesis, y es para que nosotros, como nos dice su palabra, escudriñemos las Escrituras, porque dicen: ellas sabéis que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y esto está establecido desde el versículo 35, desde el capítulo 35 hasta el capítulo 50 del Génesis. Y hoy vamos a hablar acerca de este varón, José. ¿Quién era José? ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo era el trato y todo lo que él vivió? Yo creo que es una de las personas que nos dice desde una edad muy moza, muy joven, hasta que él muere. Y nos habla de toda esa etapa y nos habla de edades. Y lo vamos a ver a través de la palabra. ¿Quién era José? José nos dice que era el hijo de Jacob, era el hijo menor de Jacob. En Jacob, en Génesis 35:10, si ustedes lo van a leer, anótenlo para que lo tengan presente y lo lean después con más calma, que nos dice que Dios le dio se manifestó a Jacob y le dijo: bueno, pues tu nombre es Jacob, pero ya no será más tu nombre Jacob, sino ahora será Israel. Entonces, cuando veamos que en todo lo que vamos a ver en esta mañana, Jacob e Israel es la misma persona. En Génesis 35:24 nos dice acerca de José que su madre era Raquel. Por parte de Raquel, porque sabemos que había otras personas, su hermano directo era Benjamín. José y Benjamín eran hermanos. Entonces estamos en ese contexto, José como hijo de Jacob, pero nos dice que Jacob era el más pequeño, ¿no? Y si lo vemos, vamos a adentrarnos acerca de José en Génesis 37. En el versículo 2 nos dice que, bueno, esta es la historia de la familia de Jacob, y empieza hablándonos de José, y nos dice que José, teniendo la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Dice, y era un joven, dice, estaban los hijos de Bilda o Bilha y los hijos de Silpa, que ellos eran Dan, Neftalí, Gad y Aser. Ustedes los pueden ver ahí en el capítulo 35 del Génesis. Y nos dice que este niño, pues de adolescente a esa edad, pastoreando con sus hermanos, también a veces iba y le decía a su padre acerca de ellos, de la mala fama, y le decía: sabes que ellos están haciendo esta parte. Pero ¿qué era lo que pasaba con José y sus hermanos? Aunque eran del mismo padre, no pertenecían a las mismas mujeres. Sin embargo, nos dice que amaba Israel o Jacob a José más que a todos sus hijos, versículo 3 del capítulo 37, porque lo había tenido en su vejez. Y no solamente eso, sino que dice que le hizo una túnica de colores, y eso era, él le tenía mayor cuidado a José. Sin embargo, vemos en el versículo 4 cómo era su entorno familiar. Ahí nos dice que sus hermanos se daban cuenta que el padre amaba más a José, pero nos empieza a decir algo, y son quizá palabras fuertes, pero nada que no pase quizá en nuestras familias y en muchas de las familias hoy en día, que aunque no debería de ser, fíjense que no estamos hablando de que se presentara en otros pueblos, que se presentara en otras personas, sino en la misma familia, en el mismo entorno. Y nos dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían.
y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cómo se sentiría ese joven? Porque era un adolescente, una edad, 17 años, en la que a veces ni siquiera el adolescente sabe, se conoce y se tolera, y sin embargo ahora tenía eso, de sus hermanos, al ver que lo amaban más, pues no solamente eso, sino que dice que lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cada vez que le hablaban, a lo mejor era de una forma áspera, a lo mejor era de una forma ruda, de una forma indiferente. Y nos empieza a narrar ahí en el capítulo 37 que José empezó a tener sueños, ustedes los van a leer, pero nos dice que al contarlo a sus hermanos, ¿qué es la actitud que tomaban los hermanos? En el versículo 5, en su segunda parte, dice, llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, si ya lo aborrecían, pues se agregó algo más, todavía lo aborrecían más, en primera por tener sueños y por contárselos, y ustedes van a ver por qué. En el versículo 8 nos dice que sus hermanos le respondieron al escuchar ese sueño, dice, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y vuelve a repetir por tercera vez, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Nos dice más adelante que él volvió a tener otro sueño y ahora él se lo comparte nuevamente a sus hermanos, pero también a su padre. Cuando él lo hace, el padre le dice junto con sus hermanos, bueno, ¿qué sueño es ese? Dice, ¿acaso vendremos tu madre y yo y tus hermanos y nos postraremos ante ti? Muchos dice ahí sus hermanos vuelve a dar otra cosa que ellos tenían. No solamente lo aborrecían, versículo 11, ustedes lo van a leer que dice, y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. ¿Por qué? Porque Jacob tuvo un encuentro directo con Dios y conocía, le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y cuando escuchó eso al principio se le dice, bueno, nosotros vamos a ir a ti y nos vamos a postrar, o ¿qué sueño es ese que tú estás teniendo? Los hermanos lo seguían aborreciendo, le tenían envidia, pero su padre se quedó meditando en eso. ¿Cuántas veces en los hogares, y eso debe de quedarnos muy en claro, que a veces nosotros lo hacemos hasta de broma con los hermanos, que no debería de ser, porque, ay no, le digo así de cariño, pero no. Dentro de la palabra del enemigo no se anda con juegos cuando nosotros nos involucramos y empezamos a hacer y ser, por eso la palabra de Dios nos dice, no seamos instrumentos, debemos de ser instrumentos de justicia, mas no instrumentos para el diablo, porque el enemigo está atento, y si yo le empiezo a decir a mi hermano, ay sí, el soñador, porque le empezaron a hacer bullying, no solamente lo aborrecían, ay sí, tus sueños, ay el soñador, pero le empezaron a tener envidia. Esa es una semilla que se genera. Y cuántas veces en las casas aún vemos que a lo mejor el hermano menor ora, ay sí, tú ya oras mucho, ay el que lee la Biblia, tú que te la pasas orando, tú que hablas en lenguas. Eso jamás debe permanecer, ni debemos de dar pie a eso, mucho menos en la iglesia. Recordemos que somos un cuerpo y somos un templo. Y lo estamos viendo a través de él, 17 años y empezó a tener eso, el que los hermanos lo aborrecían, lo envidiaban, un padre que lo amaba, que lo cuidaba, que lo procuraba, que le dio una túnica especial. Y vemos a un joven aún, a pesar de eso, un joven muy humilde, y lo vamos a ver en la segunda parte, sencillo y atento y obediente a su padre. Porque nos sigue diciendo en la palabra que una vez le llamó Jacob al hijo y le dijo, a ver, ven José, fíjate que tus hermanos se fueron a apacentar las ovejas en Siquem, quiero que vayas, que veas cómo están tus hermanos, cómo están las ovejas y me vengas a dar el reporte de cómo están. El joven obediente, cuando su padre le llama, no le dijo, ay papá, otra vez. Si ves cómo me tratan, si ves cómo me hablan, si ves que no me quieren, él lo que respondió es, heme aquí. Y entonces el padre le dijo, ve y ve a ver a tus hermanos, las ovejas, y me vienes a decir. El joven fue, cuando llega a la tierra de Siquem, nos dice que él no encontró a sus hermanos,
Y entonces una persona, un varón, un hombre, lo vio y dice que lo vio errante en el campo. Y le dice, bueno, pues ¿a quién, qué buscas, qué estás buscando? No, pues a mis hermanos, porque mis hermanos tenían que estar aquí. No sabe a dónde se fueron. Y ese varón le dice, ya no están aquí. Yo escuché que se iban a ir a Dotán y que ahí iban a ir. El joven no regresó y no es de que los viera y dice, no están, voy a regresar a mi padre, no estaban. ¿Y qué pasó? ¿Quién sabe? No estaban. Él fue y dice, al verlo errante, dice que estaba buscándolos, no era un campo. El obediente estaba también al tanto de sus hermanos, a pesar que era el menor. Y cuando le dice a este varón, mira, creo que se fueron a Dotán, José va justamente a ese lugar y va al encuentro de esos hermanos. ¿Qué es lo que acontece en ese momento? En el versículo de ahí del capítulo 37, versículo 18, nos dice que cuando sus hermanos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, hicieron algo. Y dice, conspiraron contra él para matarle. Qué fuertes palabras, pero así es la dureza del corazón. Cuando en el corazón no mora Dios, cuando en el corazón no tenemos a Cristo en nuestras vidas, la mente puede seguir avanzando. Primero lo aborrecían, después dio lugar la envidia y ahora lo ven de lejos y ellos lo reconocen, y lo que hacen fuera de a lo mejor, es el menor, cuidarlo, ir por él, alcanzarlo, lo que hace es que conspiran y conspiran para matarle. Versículo 19, y dijeron el uno al otro, he aquí que viene el soñador. Fíjense, no les dijo viene José, le hablan como burlonamente, viene el soñador. Ahora pues venid y matémoslo y echémoslo en una cisterna y digamos que una bestia se lo devoró y así a ver qué va a pasar de sus sueños. Fíjense, ellos no olvidaron esos sueños, ellos lo tenían presente, pero decían, no, como este niño va, no, vamos a matarlo, conspirarlo hasta saber cómo, lo matamos, lo ponemos en una cisterna y entonces decimos que una bestia lo devoró. Cuando pasa eso, uno de ellos, Rubén, les dice, no lo matemos, mejor metámoslo a la cisterna. Cuando el joven llega a ese lugar y llega con ellos, dice que ellos lo primero que le hacen es le quitan la túnica y entonces lo ponen en esa cisterna y ellos se van a comer pan. Y dice a lo mejor el niño, el adolescente, y lo vamos a ver más adelante, que les decía, que les gritaba, les suplicaba, a lo mejor con el miedo, qué va a pasar, pero ellos no escucharon. Ellos tenían un propósito, y aún así, cuando aún así lo estaban poniendo en la cisterna y él a lo mejor suplicó y les dijo que lo sacaran de ahí, ellos no escucharon y se pusieron a comer pan. Cuando pasa una compañía de ismaelitas, Judá, y téngalo muy presente el nombre, Judá es el que les dice a sus hermanos, bueno, dice, pero ¿qué provecho vamos a tener si lo matamos? Mejor no hay que matarlo, mejor vamos a venderlo. Así pues sacamos un dinero y pues ya nos deshacemos de él, ¿no? Y efectivamente eso lo hicieron. ¿Y por cuánto lo vendieron? Por 20 piezas de plata. Lo dan a los ismaelitas, ellos iban rumbo a Egipto. Y no obstante eso, cuando Rubén va y a la cisterna no lo encuentran, pues bueno, dice que mataron un cabrito y con la sangre mancharon esa túnica y se la llevaron al padre. Vamos viendo cómo avanzando la maldad y que puede, cuando damos pie, puede albergar en el hombre. Y eso no es un mito, esto no es una historia, no es érase una vez, sino que eso pasó en la realidad. Y este joven es vendido, sin ningún corazón, sin nada, lo arrancaron de su seno, del hogar, del padre, y el padre ya no lo volvió a ver. El padre se quedó con esa idea porque cuando vio la sangre y vio la túnica, le dice, ¿la reconoce? Sí, es de José, es de mi hijo. Muy seguramente una bestia lo encontró, lo devoró, ya no existe, y él dice que rasgó, se puso cilicio y tuvo un luto. Dice, un luto por alguien que no había muerto, pero los hermanos lo hicieron creer así. Llega esa parte y cuando llega
en Génesis 39, ustedes lo van a ver en esa parte que vamos a adentrarnos, nos dice que en Egipto, una vez que llegan esta compañía de ismaelitas, un oficial de Faraón llamado Potifar es el que compra nuevamente de los ismaelitas a José y se lo lleva. Uno diría, ay, qué adolescencia y qué evento tan más triste, el burlarse todos los días, el hablarle hostilmente, el querer atentar a sus hermanos y matarles, saber que ni otras personas, sino mi propia familia quiere matarme, quiere destruirme, quiere deshacerse de mí, no obstante lo venden y él es llevado a Egipto. ¿Qué pasaría por la mente de José? ¿Qué pasaría y qué estaría sintiendo su corazón? Pero vamos a ver Génesis 39, versículo 2, que nos dice: mas Jehová estaba con José. Veamos la tribulación y todo lo que él estaba pasando en su corta edad, pero la palabra nos dice: mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y el versículo 3 nos dice: y vio su amo, es un egipcio, un extranjero, llega un hebreo que es José, y sin embargo este egipcio se da cuenta de algo. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano, en la mano de José. Versículo 4: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Para nosotros a lo mejor puede ser una prueba, una aflicción, pero cuando Dios mora en nosotros, Él siempre va a estar con nosotros. En José fue vendido y llega a un lugar extraño, sin embargo nos dice: y Jehová estaba con José. Y no solamente estaba con él, sino lo prosperaba. Y fue de testimonio porque una persona extranjera, un egipcio, lo ve y le dice: Jehová y Dios está con él. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dejar toda mi casa, toda la autoridad se la voy a dar a él. Y Dios dijo: ¿por qué? Porque lo dirigió. Y efectivamente nos dice la palabra que José se hizo cargo de las cosas, y este varón dice que no se preocupaba más que lo que tenía que comer y llevárselo a la boca. De eso solamente, pero de todo lo demás no, porque él era prosperado, dice, no solamente en su casa, sino también en los campos, por la bendición y porque la presencia de Dios estaba con José. Pero ¿qué pasó en su camino y en esa nueva etapa? Viene otra prueba y nos especifica en el versículo 6. Veamos cómo Dios nos da cosas a entender para que las tengamos muy en cuenta, porque en el versículo 6 nos dice: y dejó todo lo que tenía en la mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino el pan que comía. Y nos dice que era José de hermoso semblante y de bella presencia. Físicamente, eso era lo que era José. ¿Qué fue lo que pasó y vendría una prueba? Pues en la casa de este Potifar, dice que aconteció después de esto que la mujer de su amo, ¿qué nos dice? Puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Qué gran tentación pudiéramos decir, y hoy para la gente actual en el mundo. Bueno, es que se presentó la oportunidad. ¿Y cuántos no caen en esa prueba? Él decía, bueno, se hizo cargo y era de hermoso semblante, era de hermosa presencia, de buen parecer, y llega a ese lugar y es prosperado. Pero esa mujer astuta, dice, puso los ojos sobre él y le dijo: duerme conmigo, pero no una vez. Fíjense que él nos dice en el versículo 8: y él
no quiso. Y no solamente le dijo no, sino que le dio las razones y le dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en la casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y se la puso en su lugar diciendo, tú eres esposa del dueño de esta casa. Como diciendo, tú tienes que tener un honor, tú tienes que tener un respeto, pero ella no lo estaba teniendo, ni siquiera por su persona, y lo veía, y cada vez que lo veía, duerme conmigo, está conmigo. Nos dice, él hace una pregunta, dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No le dijo a la mujer, ¿cómo voy a quedar mal con mi amo? O sea, ¿cómo se te ocurre que yo voy a quedar mal con él si él me ha puesto sobre todas las cosas? No, él antepuso a Dios sobre todas las cosas. Y vemos a un José que no solamente era obediente, que era humilde, que era sencillo, que amaba a sus hermanos a pesar de que sus hermanos lo aborrecían. Y cuando llega a este lugar, él muestra nuevamente lo que hay en él, porque nos dice que la palabra que de lo profundo del corazón habla la boca. Si Dios mora en mí, ¿qué voy a dar a conocer? Ese amor, esa paz a Dios siempre en nuestras vidas. Y le dice a la mujer, tú eres la mujer de mi amo, ¿cómo crees que eso va a ser posible? ¿Y cómo crees que yo voy a hacer tan grande mal y pecar contra Dios? No contra el hombre. Sin embargo, ¿ella qué hizo? Como a lo mejor ese tipo de mujeres astutas, le entró por aquí, le salió por acá, como si nada, y nos dice que hablando ella, José, cada día, sus hermanos le hablaban todos los días ásperamente, todos los días lo aborrecían. Eso creció y se hizo una envidia, y eso creció y se convirtió en una conspiración para matarle. Ahora llega a Egipto y esta mujer todos los días. Sin embargo, vemos que él tenía a Dios en su vida y que demostró santidad, porque nos dice que ella cada día le hablaba a José y dice, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, dice, aconteció que entró él un día a la casa para hacer su oficio, como lo hacía todos los días, pero no había nadie en ese lugar. Y esa mujer astuta decide, bueno, pues como no hay nadie, es la oportunidad. Y nos dice que lo asió de su ropa, diciendo nuevamente, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, ¿y qué hizo, hermanos? Eso lo sabemos de memoria, huyó y salió del lugar. La mujer, en cuanto le quita la ropa, sabemos que eran túnicas, se queda con ellas en las manos. Él, al verse en esa situación, huye. Nuevo Testamento, estamos en el Génesis, pero si nos vamos estamos en el Antiguo Testamento, pero si nos vamos al Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo 2:22, que nos dice, y también no lo sabemos de memoria, nos dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Qué debemos de buscar? La justicia. No debemos de perder la fe, no debemos de perder el amor y no debemos de perder la paz. Pero nos especifica con los que de corazón limpio invocan al Señor, los que ya hemos sido transformados. Y esto es una gran enseñanza para todos, pero vemos que también él, en la edad en la que él tenía, no le decía, ay, bueno, pues ella me quitó la ropa. Yo no me la quité, yo dije no. Él lo que hizo, huyó. Y tuvo una consecuencia, porque ¿qué fue lo que hizo esta mujer? Y Proverbios nos habla acerca de este tipo de mujeres. Por eso vemos que la palabra es luz,
es vida. A los padres que tienen adolescentes, cuán importante hablarles jóvenes, personas que aún no han tenido ese proceso del matrimonio, mantenernos en santidad. El no dar pie, el no decir, bueno, se presentó la oportunidad, era de bello semblante, alguien se ve de buen semblante y ¿qué hace? Pues sí soy bella, sí estoy guapo, sí yo traigo a todas aquí un montón. ¿Qué es lo que Dios demanda? Una hermana decía, cuando una persona cree que tiene muchos admiradores, que puede tener muchos novios, que puede tener muchas novias, ten cuidado cómo está tu vida espiritual, porque a lo mejor no te están buscando mujeres. Ten cuidado. Él era una persona íntegra y también era una persona que vivía en santidad. Aun cuando se vio en esa situación, él prefirió salir huyendo. Pero esta mujer, ¿qué hizo? Empezó a dar voces, a dar gritos y decir, el hebreo que trajeron me quiso deshonrar. Y no solamente eso, cuando llega este varón, Potifar, le dice, mira, tú trajiste a ese hebreo y pues mira, me quiso deshonrar. Yo me quedé con la ropa, ahí la dejó, mira, ahí la dejó, porque yo empecé a gritar. Y eso fue lo que pasó realmente. Ella todos los días estaba ahí. Y sin embargo, José, manteniéndose, haciendo sus cosas, diciendo no la escuchaba, pero aun cuando se vio desnudo, él huyó. ¿Cuál fue la recompensa? La cárcel. Porque él dice que al Potifar encontrar esto, y al saber esto, y al escuchar la historia de su mujer, pues le creyó a su mujer. ¿Y qué pasa? José es llevado a la cárcel, injustamente. ¿Cuántas veces cuando llegan a pasar muchas de las familias este tipo de situaciones, quisiéramos que, es que eso no fue cierto, pero hasta hoy en nuestros días, cómo combatir cuando al hombre, y lo vemos hasta nuestros días, si una mujer va a cualquier institución de gobierno y dice, estoy siendo acosada, todo, la protección. Aunque no sea cierta, y lamentablemente muchos varones profesionistas han perdido incluso hasta la profesión y han sido llevados a la cárcel porque hubo una persona que al no obtener lo que quieren, mienten y obtienen lo suyo. Pero ¿qué pasa hoy en nuestros días cuando un varón va a una de esas instituciones y dice, estoy sufriendo de acoso? La risa de todos. Nada, gracias deberías de dar. Y vemos cómo la palabra se cumple cuando nos dice a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Un hombre va y se queja, pues que no eres hombre. ¿Cuántas mujeres astutas cuando suceden ese tipo de situaciones? ¿No eres hombre? ¿Y qué pasa en el varón? No, sí soy hombre. Hoy la palabra nos está enseñando santidad. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sabemos, pero él dice que todos los días esta mujer era así. Él llega a la cárcel, llega injustamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Versículo 21 del capítulo 39. Vamos a leer el versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Versículo 21, ¿qué nos dice, hermanos? Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Qué es lo que hace Dios cuando pasamos por este tipo de situaciones y tribulaciones, muchas veces injustas, hermanos? Si tenemos a Dios en nuestras vidas, Él jamás nos va a dejar avergonzados. Él nos dice, Jehová estaba con José. Cuando llegó a Egipto le dijo, Jehová estaba con José y lo hizo próspero y le dio gracia.
Hoy le dice, no solamente le da gracias, sino le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, tanto que dice que este jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos. Y no solamente eso, dice el jefe, ya no tenía necesidad de encargarse de cosa alguna, de tener el cuidado, porque sabía que estaba bajo el cuidado de José y porque Jehová estaba con José, versículo 23. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Gloria a Dios. Vamos a pasar a una parte ahora en la cárcel. Él halla gracia y se empieza a hacer cargo de los presos de la cárcel, pero un día, ustedes lo van a leer, capítulo 40, llegan 2 personas del faraón, de los cuales ellos delinquen, y el faraón decide llevarlos a la cárcel. Uno de ellos era el copero y el otro era el panero. Nos dice en la palabra que un día ellos tienen sueños y los perturban. Y él, José, al tenerlos a su cargo, nos dice que pasa y un día los ve por la mañana y los ve tristes y se acuerda y se acerca a ellos y les pregunta, ¿por qué aparecen hoy mal vuestros semblantes? Vean cómo era José. A lo mejor muchos en el trabajo o ese tipo de empleos dirían, pues con que vea que está vivo, pero él era observativo. Y no solamente cuando decían le dejaban a cargo a alguien, se hacía cargo de todo, porque pues ¿qué le va a importar que si estuviera triste o no? Pero él los vio y dijo, ¿por qué ahora el semblante de ustedes ha cambiado? ¿Por qué están tristes? Pues es que tuvimos un sueño, pero pues no sabemos, no tenemos quien lo interprete. Entonces él les dice, no son de Dios nuevamente. ¿Qué les habla? De Dios. ¿A quién pone primero? A Dios. Y les dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Cuando ellos lo cuentan y da la interpretación a cada uno de ellos, a uno específicamente que es al copero, él iba a regresar o a ser restituido a su puesto de acuerdo a lo que Dios había establecido, y le hizo una petición. Versículo 14 del capítulo 40. Acuérdate después de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel. Vean cómo él en ese momento usa a esta persona y le dice, le habla y le dice, mira, cuando esto se cumpla, que tú regreses al faraón, háblale de mí. Y a mí me llamaba mucho la atención porque él decía, bueno, en primera, él cómo se sentía. Él nos dice porque yo fui hurtado de la tierra de los hebreos. Él se sentía así, porque en realidad no fue hurtado, en realidad fue vendido y por su familia. Sin embargo, él decía, fui hurtado, me extrajeron, así me sentí, como algo que extraen y lo llevan a un lugar lejano. Y todavía yo no he hecho nada para estar aquí. Entonces, cuando llegues al faraón, coméntale y hazle saber. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Que decimos, bueno, sí, ya hay una opción, ya llegó a la cárcel injustamente, pero va a haber esa opción de que él pueda hablar una vez que esté con Faraón, el principal, y lo puedan sacar de ahí. Pero ¿qué fue lo que pasó? En el último versículo, versículo 23, nos dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¡Ay, qué injusticia! ¿Cómo es posible? Lo primero que le dije, cuando estés con el faraón. Pero no se acordó. Más él llegó, sí, se cumplió la palabra, él llegó a su oficio nuevamente, estuvo con la compa, pero nos dice la palabra de Dios que el copero no se acordó de José, sino lo olvidó. ¿Cuánto tiempo pasó? Capítulo 41, pasados 2 años, fíjense,
Después de que interpreta y uno dice, ¿hasta cuándo? Estamos hablando de los tiempos, que los tiempos de Dios son perfectos, hermanos, pero no son los tiempos de uno, del pensar. Pero si fue injustamente, ya mañana que salga, porque eso es injusto. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, pero son perfectos. Perfectos. Este varón se olvida y pasado 2 años, ¿qué pasa? Ustedes lo van a leer, capítulo 41. El faraón tiene un sueño. Y entonces le empieza a inquietar y llama a todos, pero nadie se lo puede interpretar. Y cuando le dicen, no, es que ninguno, ¿qué fue lo que pasó con el copero? Ahorita me acuerdo de mis faltas. ¿Por qué? Porque sí, me dijo alguien. Y entonces es cuando se acerca a Faraón y le dice, sí, mira, en la cárcel, cuando nosotros nos enviaste ahí, hubo un sueño, esto pasó, y se lo contamos y dio interpretación, y efectivamente eso pasó. Y entonces él está ahí. Entonces lo que hace el faraón lo manda a sacar y lo manda a llamar y le dice en el versículo 15, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Vean cómo fue el mensaje, ¿no? Hay uno en la cárcel que interpreta sueños, ¿no? Y Faraón dice, mira, yo he oído de ti, tú los oyes y los interpretas, dime. Pero ¿qué fue lo que respondió José? Versículo 16. Respondió a José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Una vez más nos enseña que José anteponía en todo a Dios. Y si tenía que haber un reconocimiento, no era él, sino a Dios. ¿Cómo debe de ser nuestra vida guiada? Dios delante de todas las cosas. Y le dice ahora sí, bueno, cuando le dice el sueño, él se lo interpreta y no solamente se lo interpreta, sino le dice, bueno, vamos a hacer esto, deberías de hacer tal y tal situación para que esto no pase, porque eso va a pasar, 7 años de abundancia, 7 años de hambre, escasez en todo Egipto, entonces conviene que tú hagas esto, esto y esto y esto. Y nos dice en el versículo 37, fíjense, estábamos desde el versículo 1, ahora nos trasladamos al versículo 37, y dice que el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Una vez más, estos oficiales, estos extranjeros se dan cuenta que Dios estaba con José. Primero Potifar, ahora el faraón. Y no solamente eso, sino que le dice, y Faraón dijo a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y por eso más adelante dice José, fui puesto como padre de Faraón, porque le entregó todo. Nada más le dijo, mira, nada más en el trono yo voy a ser mayor, pero tú te vas a hacer cargo de todas las cosas. Y no solamente eso, sino que dice que Faraón tomó su anillo y lo puso en la mano de José. Eso quiere decir que le dio toda la autoridad en ese lugar. Veamos lo que le había pasado, había padecido, había sufrido. Sin embargo, llega a ese momento y nos dice que José, versículo 46, era edad de 30 años cuando fue puesto o presentado delante de Faraón. Dice, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿De qué edad nos había hablado que empezó José en su transitar? 17 años. Cuando llega y presenta
Todo esto pasa, llega a la cárcel por esta situación injustamente y llegan a pasar 2 años más. Y lo estamos viendo ahora que se hace cargo cuando él tenía 37 años. ¿Cuántos años habían pasado? Ay, Señor, pero si yo pensé que lo ibas a resolver así. El plan y el propósito de Dios va más allá. Él nos dice que le fue dada una mujer y tuvo 2 hijos, uno fue Manasés y el otro fue Efraín. Y lo que significa Manasés es: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. En el caso de Efraín, que fue su segundo hijo, Manasés fue el primogénito, dice: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Cómo él se sentía hurtado en un lugar extraño, se sentía que había olvidado todo, no solamente su trabajo, su familia. Él a lo mejor llegó a pensar: no voy a volver a ver jamás a mi padre, no voy a volver a ver a mi familia. Sin embargo, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. He padecido aflicción en todo ese tiempo. Y lo ve reflejado ahí en los hijos y le dice: bueno, ahí Dios le dio esos 2 hijos. Pero no solamente iba a quedar todo esto ahí, hermanos. ¿Qué pasaría más adelante? Desde el capítulo 42 al 44, ustedes van a ver lo que tuvo que vencer José, porque llega el momento en que la palabra de Dios se cumple y después de los años de abundancia llegó el tiempo de hambre y también llegó a la tierra de Canaán, en donde estaba su padre y sus hermanos. Y hubo el momento en que les dice: bueno, hemos oído que en la tierra de Egipto hay alimento, van a tener que ir, le dijo el padre a sus hijos, a comprar alimento a ese lugar, pero no se van a llevar a Benjamín. Recordemos que José y Benjamín eran hermanos de la misma madre. Y entonces él dijo: no, porque por si les pasa algo, no, yo me quedo, o sea, Benjamín lo voy a resguardar, como diciendo: yo no pude resguardar a José, pero a Benjamín sí. Y entonces lo que hace este varón, manda a los hijos. ¿Y qué fue lo que pasa? Llegan delante de José. José, veamos que él se estaba haciendo cargo de todo Egipto. A quien tenían que llegar era con él, el quien tenía que autorizar era él. Y cuando llegan ellos, dice que José 42, capítulo 42, versículo 6, nos dice que José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, ¿y qué hicieron? Se inclinaron, el rostro va a tierra. ¿Cuál había sido el sueño que él había tenido a los 17 años? ¿Cuántos años tenía en ese momento? Por lo menos más de 30. La palabra de Dios siempre se cumple. No en nuestros tiempos, no a nuestra manera, no como queremos, pero se cumple. Nos dice el versículo 7, y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. ¿Y cómo les habló? Ásperamente. Qué impacto, ¿no? Poder ver a sus hermanos, pero él dijo no. Y les habló ásperamente, y después de que los vio y los interrogó, él lo reconocieron porque obviamente él conocía a sus hermanos. Eran mayores y mucha modificación, por más que fuera, no iba a ser. Pero si nosotros vemos incluso a los niños y dejamos de ver un niño y lo vemos de más adelante, más grande, a veces nosotros no pensamos porque los niños cambian. Son más altos, son más, o unos delgados, unos robustos, cambian facciones, y hasta les decimos: ay, ¿a poco eres tú? Lo mismo pasó con ellos.
Los hermanos no lo reconocieron a él, y menos en un lugar en donde estaba, y con las vestimentas que estaba, y como estaba, y en la autoridad en la que él estaba. Pero él sí reconoció a sus hermanos. Y lo primero que hace es les habla ásperamente, y después de que los interroga, y después que les dice, no, ustedes son espías, y empieza a trabajar con ellos. Todo lo que tuvo que vencer, ustedes lo tienen y luego tienen, porque es algo que nos nutre y que es una pasión ver cómo Dios se manifiesta y obra en las vidas y cómo tenemos que vencer muchas cosas. Ese les pudo haber dicho, yo soy José, no, pero él tuvo un propósito y también les habló ásperamente. Y también llegó el momento en que les dijo, nos metió a la cárcel. Y también llegó el momento en el que les dice, me tienen que dejar a uno, y ustedes dicen que tienen un hermano menor, porque no le contaron la realidad. Ustedes tienen un hermano menor, yo no lo veo aquí, es que se quedó con mi padre, y ese es el menor, sí. Bueno, ¿a quién tomó? A Simeón. Llévense todas las cosas, y cuando regresen, tráiganme a su hermano menor, si es que quieren que yo le suelte a Simeón. Él tuvo que tener una transformación. Él dice que cuando llegó a ver a sus hermanos y cuando llegó a hacer banquete y cuando pidió todo eso, él corría y se encerraba y lloraba. Ya después se lavaba la cara, salía y en la posición, ¿no? Pero ¿qué tuvo que vencer? Hasta que llegó un momento, después de todo esto, que es traído Benjamín, fíjense, su hermano de sangre, el mismo padre, la misma madre, y cuando lo vio yo creo que no se podía contener. Yo creo que lo hubiera querido ir, correr, abrazarlo, independientemente de lo que hubiera pasado. Nos decía y nos dice la palabra que le daba mayor porción a su hermano Benjamín. ¿Cuánto amor tenía? A pesar de todas las cosas, a pesar de que sus hermanos habían sido con él, habían conspirado para matarle, él les ponía, le decía, llenad bien sus costales, sus semillas, su alimento, y pónganle el dinero que traen. Llega el momento en el que eso tenía que dar a luz, y vamos a ver en el versículo 42, en el capítulo 44, cuando pasa todo eso, y ustedes lo van a leer con más calma, lo hacemos a grandes rasgos, y yo en lo personal no terminaría de hablar, aunque la voz a veces me vaya. Yo me seguiría hablando y hablando y hablando, porque es una pasión hablar de lo que Dios hace y obra. Llegó el momento en el que le dice, bueno, mira padre, llegan los hermanos y ya se acabó el alimento, tenemos que regresar a Egipto por él. Pero recuerda que ese varón nos dijo que tenemos que llevar al menor para poder entonces que regrese Simeón. Y el padre no quería porque decía, pues ya perdí a un hijo. Y si lo pierdo a él, ¿quién fue el que salió en defensa y abogar por Benjamín? Judá. Y ustedes lo van a ver en el capítulo 44, del 18 en adelante, y le dice, mira padre, danos a Benjamín, yo te respondo por él, yo te respondo de que él va a regresar, y si algo, yo garantizo de que él va a regresar. ¿Y qué había hecho Judá con ese hermano de Benjamín? Ay, pero qué ganancia vamos a tener si lo matamos, vamos a venderlo. ¿De quién fue la idea? De Judá. Y ahora él es el que habla, y le toca hablar a José y decirle todo lo que ha pasado. Bueno, sí te dijimos de que hay un hermano menor, la verdad es de que hay otro hermano más chico, que es hermano de Benjamín, y a él pues lo perdimos, y las bestias hicieron lo suyo, pero Benjamín es el único, y si mi padre lo pierde, mi padre moriría y se iría al Seol con todo ese dolor. Entonces te ruego que tengas misericordia, y porque somos estos hermanos. Y dice la palabra del Señor que llegó el momento, en el capítulo 45, que José ya no pudo contenerse.
Vamos a leerlo, capítulo 45, versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y nos dice que no quedó nadie con él y se dio a conocer a sus hermanos. Entonces, ¿qué nos dice versículo 2? Se dio a llorar a gritos todo lo que tenía José en su vida, todo lo que estaba guardando. Porque antes lloraba y se escondía y lloraba y se lavaba la cara y salía y en su posición, pero en ese momento nos dice él ya no pudo más. Y a gritos les dijo: yo soy José. Y lo primero que preguntan es: ¿vive aún mi padre? Dice, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. No se imaginaban que estaban delante de su hermano. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. A los que estaban y al copero le dijo: fui hurtado. Pero ya que estuvo con sus hermanos, los confrontó y le dijo: yo soy el que vendieron para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y en el versículo 8 nos dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino ¿quién? Sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que también José comprendiera el plan perfecto de Dios? Y les dijo: ustedes ya no teman, no se entristezcan, no. En realidad, ustedes no me vendieron. En realidad, este era el propósito de Dios. Y hoy yo lo entiendo, hoy lo comprendo. Manda llamar a su padre, y cuando lo manda llamar, nuevamente los hermanos tuvieron que decir la verdad. Confrontar una verdad después de tantos años, ¿qué haría un padre? Tú me hiciste creer que se murió, pero el padre amoroso va con los hijos, pero primero consulta a Dios y Dios le dice: no temas ir a Egipto porque yo voy a ir contigo. Así como estuvo, y por eso la palabra nos dice: así como estuve contigo, estaré con ellos. Cuando la bendición y la presencia de Dios está en los padres, por amor también a ellos, esa bendición sigue a los hijos, y en los hijos, a los hijos, y por eso nos dice: es una bendición de generación en generación. Y lo vemos con José, que desde niño hasta la edad adulta, incluso hasta la edad que muere, y ustedes lo van a ver en el capítulo 50, porque ustedes lo van a leer hasta ese proceso y de cuántos años muere José, vemos que la presencia de Dios nunca se apartó de José. No importa lo que pasara, no importa la adversidad, no importa lo que él, el oprobio que estaba recibiendo, la envidia que estaba teniendo. ¿Cuántas veces en las familias hay envidias? En el templo hay envidias. Es que a mí no se me ocurrió. ¿Por qué se le ocurrió a usted, hermana? No, tache. Todo debe de ser para edificación y todo debe de ser para la obra de Dios. Quien debe de estar siempre, y veníamos, les digo que hermoso y apasionante es ver que Dios nos deja ver que siempre debemos de reflejar su presencia. Una persona decía: bueno, ¿ustedes cómo le hacen o cómo invitarían a alguien a que se convierta a su religión, a ustedes? Y le decía a esa persona: nosotros no
convencemos ni queremos convencer a nadie que se convierta a la religión de uno ni a la religión de nadie, porque Dios no vino a estipular una religión. Nosotros proclamamos a Dios, nosotros proclamamos a Cristo, a ese Dios verdadero, a ese Dios de paz, a ese Dios de amor, ese Dios que nos da la fortaleza, ese Dios que permanece fiel, ese Dios que no nos deja avergonzados, ese Dios que extiende su misericordia en nosotros, que extiende su gracia en cada uno de nosotros, independientemente de la situación y adversidad que pasemos. ¿Por qué está pasando usted en este momento? Estamos en ese tiempo de bonanza, como pasó en Egipto, 7 años de bendición, gloria a Dios, pero ¿a quién debemos de dar la gloria? A Dios. Pero ¿qué pasa en ese momento cuando yo estoy pasando por una tribulación y una aflicción y que yo no le veo la salida? Es que Dios tiene la culpa, Dios, no. Dios es cuando está más con nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer? Permanecer fieles. ¿Y dónde debe de estar Dios? ¿Entre nosotros o en nosotros? Si Dios no está en nuestra vida, le decimos nosotros, hablamos de Dios, hablamos de ese Dios verdadero, hacemos de que Jesús, que dio su vida en la cruz del Calvario, que me limpió, me perdonó, me redimió, me restauró, me hizo una nueva criatura, me dio una nueva oportunidad. Se olvidó de todos mis pecados, se olvidó de todas mis fallas y me hizo una nueva criatura. Y me dijo, y no solamente eso, sino como Faraón a José, nos puso el anillo y nos dice, ahora tú eres mi hijo. Y con ese amor y ese cuidado nos puso unas túnicas blancas, vestiduras blancas. Y si nos hizo falta zapatos, como ese hijo pródigo que llegó y me gasté todo, y diré, bueno, iré a mi padre y le diré por lo menos, hazme uno como de tus jornaleros. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande que no solamente nos da eso, sino nos dice, ese padre corrió, lo abrazó y le dijo, denle vestiduras nuevas, limpias, cálcenlo y pongan nuevamente su anillo. Vienes otra vez a ser mi hijo, porque mi hijo ha regresado. Dejó a las 99 y se fue por una, se fue por la perdida. Esa oveja perdida era yo. Y José tuvo que ver que a través de todo lo que pasó en la situación en su familia, en la situación con sus hermanos, ver que aún cuando quisieron matarle, aún cuando lo vendieron, aún cuando llega a un lugar ajeno, la mano de Dios siempre estuvo con él, prosperándolo, bendiciéndole, dándole gracia y extendiéndole su misericordia. El libro de Romanos nos dice, todas las cosas nos ayudan a bien. No espere la respuesta en el tiempo que usted desea, hermano o hermana. Esperemos la respuesta en el tiempo y en la gracia de Dios, porque sus tiempos son perfectos. En esta hora yo les invito, hermanos, a que usted analice la situación en la que usted se encuentra. Está en bendición, demos gloria a Dios. Está teniendo sueños y visiones, demos siempre la honra y la gloria a Dios. A veces el Señor también nos habla de esa forma. Le viene un canto a la mente, glorifique siempre el nombre de Dios. Está pasando por una enfermedad que a veces se agudiza, que a veces duele, que a veces decimos, Señor, ¿dónde estás? La presencia de Dios está ahí. Pero ahora solamente hágase una pregunta. ¿El Señor está morando en mi vida para que yo pueda escuchar su voz y entender su voluntad? ¿O solamente lo conozco de afuera? Si esa es la situación, hoy es el día en el que usted le puede hacer la invitación a Jesús, a ese Dios verdadero, y decir, mora en mi corazón, limpia mi vida, quiero escuchar tu voz, quiero saber cuál es la respuesta, cómo vas a dar la respuesta, quiero que me guíes en todo ese proceso hasta que yo vea la respuesta que tú vas a dar a mi vida. Y los que ya estamos y somos hijos de Dios, permanecer en fidelidad, permanecer en integridad,
Mi vida te está siendo íntegra, mi vida te está siendo grata, Señor. Ayúdanos a entender tu voluntad y a entender tus tiempos. Bendito Dios y Padre, que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, te alabo, te glorifico, te doy la honra que solo tú mereces, Señor. Porque ¿qué haríamos si no tuviéramos tu amor, Señor? Si no se hubiera reflejado ese amor tan grande para la humanidad, si no hubieras visto al ser humano, no hubieras visto nuestras vidas con un amor tan grande, mas lo has hecho y nos has dado ese medio, ese camino, esa verdad y esa vida a través de tu Hijo Jesucristo, en quien derramó esa sangre en la cruz del Calvario con el fin de darnos sanidad, con el fin de darnos la victoria en la tormenta, en la angustia, en la aflicción, porque en ti somos más que vencedores, porque tú eres nuestro escudo, porque tú eres nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte, pero eres nuestro Salvador y también eres nuestro Padre. Y como ese Padre amoroso, lleno de verdad, extiendes tu misericordia con tu pueblo, con nuestras vidas. Señor, el hermano, hermana que esté pasando por aflicción, por difamación, por enfermedad, por tribulación, aquel hermano que está pasando con una deriva de no saber qué hacer de su vida, Señor, tú eres la respuesta, tú eres la vida, tú das, Señor, la paz al ser humano, nos das vestiduras nuevas, nos haces nuevas criaturas, Padre. Cantábamos, mi Padre es un rey muy rico, sin par. No hay nada que se compare a tu amor, a tu bondad, a tu grandeza. Y tú eres no solamente mi Padre, mi Dios, mi Rey, sino mi Salvador. En esta hora, Señor, ponemos cada una de las necesidades que mis hermanos han expuesto en línea. Tú las conoces, a los hermanos en sus casas, en sus hogares, que busquemos como familia siempre el tener comunión contigo en oración, en que no demos lugar ni pauta al enemigo, a la burla entre unos y otros, que no demos pauta a entrar a alguna falla, Señor eterno, que nos haga menguar como familia, sino que estemos fortalecidos en tu nombre, que como iglesia podamos también crecer y ser fortalecidos en ti, Señor, y que a donde quiera que vayamos, la gente pueda ver que tú estás con nosotros y que todas las cosas, Señor, se resolverán en tus tiempos y de acuerdo a tu voluntad, de la manera más perfecta. Aumentanos la fe, aumentanos, Señor, esa confianza, y si en nosotros no la hay, ponla y deposítala. Que tu Espíritu Santo sea el que en todo momento nos guíe, nos fortalezca, nos recuerde tu palabra y estemos siempre en comunión contigo, que conozcamos cuál es tu voluntad agradable y perfecta. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por hablar a mi vida. Tu nombre siga siendo glorificado desde ahora y por toda la eternidad. Amén. Amén. Mis hermanos, podemos seguir orando. Vamos a orar por la palabra, por esta transmisión y por la necesidad que fue expuesta. Señor Jesús, Padre Santo que estás en el cielo, gracias, Señor. Gracias, Padre, te doy porque eres bueno. Porque siempre, Señor, tú tienes la palabra exacta, Señor, para cada uno de nosotros, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, a poder agradarte, a poder servirte, Señor Jesús. A confiar en ti, Padre Santo, a pesar de que no veamos la respuesta, a pesar de que nos encontremos en aflicción o en la tempestad, Señor Jesús.
Ayúdanos a ponerte a ti antes que cualquier cosa. Ayúdanos, Señor, a ponerte a ti primeramente antes que a cualquier cosa, Señor Jesús. Haznos entender, Padre Santo, que tú siempre vas a estar ahí para con cada uno de nosotros. Que a pesar de que lo veamos para mal, tú tienes un propósito, Señor Jesús. Si hoy, Señor, en este día, Señor, hay un alma nueva, Señor, en este lugar, un alma nueva que esté viendo esta transmisión, has de saber, Señor, que tú eres el único Dios vivo y verdadero en el cual podemos tener un refugio, un consolador, un padre, un amigo, un hermano, que tú siempre vas a estar ahí para con nosotros, Señor Jesús. Sé tú quien nos ayude, Señor, a agradarte cada día más a ti, no a nadie más, no a quien se para aquí enfrente, Señor Jesús, sino agradarte nada más a ti, Señor Jesús. En tus manos estamos. La necesidad, Señor, que fue expuesta, tú la conoces, Señor. Este hombre, Señor, este varón, Jonathan Daniel, está en tus manos. Sé tú, Señor, que a tu tiempo, Señor Jesús, sé tú quien lo rescate. Sé tú quien salve a su familia, Señor Jesús. Tú conoces su corazón. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad. La que no fue expuesta también la conoces. Dependemos de ti completamente, Padre. Ayúdanos a poder agradarte cada día, a poder confiar más en ti. Ayúdanos, Señor, en tus manos estamos. Y gracias, Señor, porque nos permitiste estar aquí, porque tú hablaste a nuestras vidas. Todo en tu nombre, Padre. Amén. Mis hermanos, puedes seguir orando y les invito a que me ayuden a entonar esa alabanza que dice: de gloria en gloria te veo. Y somos despedidos. Gloria en gloria te veo. Cuando tomaste, conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame. Déjame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón
hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, bueno, si Dios nos permite, a las 3 vamos a tener otra transmisión. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hermosa tarde. Vamos a orar por nuestra ofrenda, vamos a agradecer al Señor la palabra que ha traído a